Carlos Salomón, analista político, estudioso del acontecer nacional e internacional y para fortuna nuestra colaborador permanente de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mi querido Carlos, entiendo que hoy de cara al 1 de julio te impones una reflexión muy importante porque estaremos hablando ya en horas del primer aniversario de esta histórica elección presidencial, por todo lo que representó, histórica elección presidencial que ganó Andrés Manuel López Obrador como candidato de su partido Morena. Te escuchamos, mi querido Carlos. Sí, Ricardo, yo te invito a ti y a la audiencia a recordar lo que en 8 días se va a celebrar el 1 de julio. El 1 de julio fue una noche de fiesta en la democracia mexicana, porque mucha gente que se sentía lejana del gobierno, sentía que el gobierno estaba lleno de corrupción y la pobreza deambulaba y había mucha desigualdad, decidió ese domingo 1 de julio a salir a darle el voto a Andrés Manuel López Obrador después de 3 intentos de querer ser presidente de la República, y gana el Congreso, y gana apabullante. Pero ese 1 de julio había distancia entre la gente y el gobierno. Había mucha corrupción, había mucha desigualdad y México se había convertido en una fábrica de pobres. Pero han pasado, el 1 de julio va a ser un año de la elección, pero ya tenemos 7 años prácticamente de gobierno. También el próximo lunes se cumplen 7 años del gobierno. ¿Y qué es lo que estamos viendo ya de este primer sietemesino de este gobierno, ¿no? Es bastante complejo, Ricardo, muy complejo, ¿no? Por ejemplo, en términos de corrupción, yo creo que ha avanzado el país enormemente. Las escenas, por ejemplo, de los jefes de compras de cualquier oficina del país, en restaurantes de lujos y la corrupción que había en una serie de oficinas del gobierno, prácticamente cerrando negocios con grandes vinos. Y vinos, eso aparte ya se erradicó. Los viajes que hacía Peña y los expresidentes en el avión presidencial, el TP-01, pues también se acabó. Hoy vemos un presidente que usa el avión comercial y se monta y va a diferentes partes del país, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es la parte de la austeridad y la parte de la corrupción y la parte del acercamiento de un presidente a su gente. Pero, ¿qué es lo que hay en términos de política económica? Y aquí mucha gente se va a enojar por lo que voy a decir, pero Andrés Manuel es el más neoliberal de los neoliberales en política económica. Ándale, ¿cómo? Y te voy a decir por qué. No nos olvidemos que el TLC, que Bush y el primer ministro canadiense, Salinas de Gortari, lo hacen el 1 de enero de 1994. El TLC es el principal instrumento de comercio de la política neoliberal en el mundo. O sea, todos los países neoliberales han tenido siempre sus tratados de libre comercio. Y Andrés Manuel acaba de restituir, de renovar el TLC entre Canadá, Estados Unidos, pero además ha sido un gran defensor. Ahora Temec. Pero esto es el instrumento de la política económica neoliberal. Si tú revisas los 7 meses de gobierno de Andrés Manuel, de una balanza financiera, no ha usado el déficit, no se ha endeudado. Entonces, en política económica es el neoliberal más neoliberal que pueda existir. ¿Por qué? Porque hablamos de política. Ahora, ¿qué pasa con este neoliberal, con los otros neoliberales? Que los otros neoliberales eran corruptos. O sea, los otros neoliberales hacían lo que la política económica había que decir, pero se llevaban parte del pastel. Las comisiones eran de 15, el 20, el 30%. En México muy corrupto. Este no es corrupto, pero su política económica hasta hoy, en lo que respecta a finanzas, es el más neoliberal de todos los neoliberales. Y ahí te va otro detalle. En el neoliberalismo dice menos Estado y más sociedad civil. Eso se hace con Thatcher y se hace con Reagan. Si tú ves el mundo de la cultura, al FONCA, creo que es el fideicomiso, sí, pues el mundo de la cultura les están quitando a los creadores, le están quitando sus becas. Entonces lo están diciendo, ajustate al mercado. A los científicos que antes les dabas tú una beca, los estás lanzando también al mercado. El Estado siempre ha promovido la cultura. El Estado ha promovido la investigación. Y en estos 7 meses, hoy, 2 sectores enojados como Andrés Manuel son los culturales, los artistas, los intelectuales y los científicos. ¿Por qué? Porque estás actuando de una manera
y ahora, si tú lo ves en términos presupuestales, lo que le dabas a la cultura y que lo dabas a la ciencia, no pinta en términos de presupuesto. Y ahí es donde tú dices, bueno, van a aparecer unas encuestas el 1 de julio. Y en estas encuestas, seguramente, Ricardo, veremos una caída de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores ya desencantados de su actuación de los 7 meses. Te repito, es un presidente muy honrado, muy cercano a la gente. Pero y hay sectores del día a día de gobierno que se han desencantado. No intento matizar, nada más te preguntaría, ¿crees que el cuestionamiento es más sobre sus métodos que sobre sus metas? Como Sobre la las dos. corrupción, o la reducción de la pobreza, pero ¿cómo llegar a ello? ¿Los métodos son los que no se comparten o cómo? Yo creo que tú se lo dijiste un día en una conferencia de prensa, yo comparto sus ideas, pero no comparto sus aterrizajes, ¿no? Entonces yo creo que él Sus metas, pero no sus métodos. Él tiene grandes ideas, ¿no? De quitar la pobreza, de quitar la desigualdad. A eso me refería. Pero el problema es que como lo ¿Cómo? está haciendo, es un mecanismo ahí donde coincidimos. Tú no puedes Ahí nos dejar encontramos. al mundo de la cultura, al mundo de los deportistas que van a una olimpiada de matemáticos, esto, y entonces se tienen que hacer con sus recursos, cuando el Estado es el responsable de la promoción de la cultura, el Estado es responsable de la ciencia, del deporte, y sobre todo un pueblo tan pobre como México. Y ahí te voy a dejar algo que va a votar. Seguramente pasado el 1 de julio nos sentaremos para ver qué pasó ese 1 de julio, porque también ya se está anunciando una marcha en contra para el domingo previo al 1 de julio. Pero veremos ya las encuestas que comentaremos próximamente, pero sí te quiero decir, Ricardo, que hay un fenómeno de cierto desencanto por la forma en que están actuando en las estancias infantiles. Es un problema muy complejo, pero estamos entrando con un Andrés Manuel y su realidad y sus sueños. Como siempre, mi querido Carlos, súper reaccionador escucharte.